Hay discusiones políticas que se pueden seguir con la misma indiferencia con la que se mira un debate lejano sobre aranceles o porcentajes. Y hay otras que, aunque uno quiera, acaban entrando por la ventana del salón, por el portal de casa, por la marquesina del autobús. La inmigración masiva y descontrolada es hoy una de esas discusiones ineludibles en España. Por eso, cuando Santiago Abascal decide hablar de inmigración, no lo hace con el tono aséptico de quien comenta una estadística, sino con la gravedad de quien sabe que está tocando una fibra íntima de millones de personas. Su último gran pronunciamiento sobre este asunto no empezó con gráficos ni con citas de informes internacionales. Empezó con una pregunta simple y demoledora: ¿pero por qué vienen en masa y cada vez más los inmigrantes ilegales? No la formuló como una queja, sino como una acusación, porque para Abascal la respuesta no está en el azar ni en fuerzas incontrolables, sino en decisiones políticas muy concretas. Vienen, dice, porque se les llama, porque se les promete lo que no se les garantiza a los jóvenes españoles: papeles, ayudas, regularizaciones masivas, porque la señal que se envía desde las instituciones no es la de una frontera seria, sino la de una puerta entreabierta con un cartel luminoso que dice: pasa, ya veremos. En su relato, la inmigración ilegal no es solo una cuestión de números, sino de mensajes que salen de la propia tribuna del Congreso, de los platós de televisión, de las declaraciones de ministros y portavoces que, en nombre de una solidaridad abstracta, presentan como inevitable lo que a sus ojos es fruto de la irresponsabilidad. Abascal habla de efecto llamada sin pedir disculpas por el término. Explica que cuando desde las más altas instancias se plantea regularizar de golpe a cientos de miles de personas que entraron saltándose la ley, lo que se está diciendo al resto del mundo es precisamente eso: que la manera más rápida de instalarse en España no es esperar un visado, sino pagar a una mafia y subirse a una patera. Su crítica no se dirige solo al gobierno de turno, señala a un consenso amplio que, según él, lleva años imponiendo a los españoles una política migratoria que nunca se ha votado de forma clara. Habla de oligarquías políticas, mediáticas, sindicales y patronales que han hecho de la inmigración masiva su proyecto, cada una por sus propios intereses, unas para presentarse como adalides de los derechos humanos, otras para disponer de mano de obra barata con la que presionar salarios, otras para alterar a medio plazo el mapa electoral. Y todas, dice, compartiendo una característica común: vivir muy lejos de los barrios donde se sienten de verdad las consecuencias. Abascal describe con detalle esa distancia. Habla de los barrios obreros donde los servicios sociales están colapsados, de las aulas donde los profesores se las ven y se las desean para mantener un mínimo de disciplina, de los centros de salud con listas de espera interminables, de los parques donde las madres han dejado de ir a determinadas horas porque no se sienten seguras. No son escenas de película, insiste, son testimonios recogidos una y otra vez en sus visitas a ciudades y pueblos, mientras quienes defienden la acogida sin límites suelen hacerlo desde distritos donde la diversidad es una palabra amable en un cartel municipal, no una realidad que se mide en peleas, sirenas y noches en vela. Pero quizá donde su discurso resulta más incómodo para el relato dominante es cuando conecta la inmigración ilegal con las mafias que se enriquecen explotando a las personas que transportan y a las sociedades que las reciben. Abascal habla de un negocio criminal alimentado paradójicamente por las políticas que se presentan como más humanitarias. Cuenta cómo cada anuncio de regulación, cada programa de traslado interno, cada gesto de permisividad se traduce del otro lado en más embarcaciones, más plazas vendidas, más vidas puestas en juego, y acusa a los gobiernos de convertir, sin querer admitirlo, los medios del Estado en una extensión logística de esas redes. En su visión, la verdadera humanidad no consiste en permitir que miles de personas crucen el mar en condiciones infrahumanas para luego hacinarse en naves, hoteles o barrios periféricos sin futuro. Consiste, afirma, en cortar el negocio desde el origen, en dejar claro que quien entra ilegalmente no será regularizado jamás, en devolver con rapidez a quienes han sido engañados por las mafias, en ayudar a los países de origen a crear condiciones de vida dignas para que su gente no tenga que jugarse la vida en una barca. La política actual, en cambio, describe como una especie de caridad hipócrita que alivia conciencias mientras consolida el sufrimiento y la inseguridad a ambos lados de la frontera. Otro eje fundamental de su discurso es la defensa de la frontera como línea roja de la soberanía nacional. Abascal insiste en que un país que no controla quién entra ni quién sale deja de ser un país en sentido pleno. Insiste en que hablar de control fronterizo, mientras se tolera la entrada sistemática de decenas de miles de personas al margen de la ley, es un ejercicio de cinismo político. En sus visitas a Ceuta, Melilla y Canarias no ha ahorrado palabras duras, se ha referido a situaciones de invasión, ha alertado del agotamiento de los habitantes de esas zonas que sienten que se les ha convertido en laboratorio de una política que se decide desde muy lejos de sus costas. No se limita, sin embargo, a hablar de seguridad en términos policiales. Introduce también un elemento identitario que muchos prefieren no tocar. Pregunta qué tipo de país está construyendo cuando, en nombre de un supuesto cosmopolitismo, se desprecia la cultura propia
propia, al tiempo que se idealiza cualquier costumbre ajena por el simple hecho de ser diferente. Habla de barrios donde ya casi no se escucha español en determinados comercios, de fiestas en las que los símbolos nacionales son vistos como provocación mientras se toleran e incluso se fomentan manifestaciones de lealtad hacia otros países o creencias que no han mostrado precisamente respeto por nuestras libertades. Para Abascal, la inmigración no es solo un desafío económico o de seguridad, es, ante todo, un reto de cohesión. Sostiene que una sociedad solo puede absorber nuevos miembros si existe un proyecto común claro al que integrarse, unas reglas compartidas, una cultura que se considera valiosa y digna de ser transmitida. Si en cambio se renuncia a todo eso en nombre de una neutralidad imposible, lo que se crea no es una convivencia enriquecedora, sino una suma de comunidades cerradas que comparten espacio físico, pero no lealtades, ni valores, ni metas. En ese sentido, se muestra particularmente crítico con la idea de que la solución a los problemas demográficos de España pase por sustituir a la población propia por inmigración masiva. Repite que un país que no se toma en serio su natalidad, sus familias y sus jóvenes y pretende tapar esa herida con llegadas continuas de personas de fuera, está renunciando a sí mismo. Defiende que la prioridad del Estado deben ser las madres españolas que no se atreven a tener hijos porque no pueden pagar un alquiler, no saben si conservarán su trabajo o sienten que están solas. Y contrapone esa realidad con los recursos que se destinan a la acogida indefinida de inmigrantes ilegales, a los que el sistema ofrece a menudo más certezas que a los propios nacionales. Sus palabras no rehúyen tampoco el terreno más polémico, el de la relación entre inmigración y delincuencia. Abascal insiste en que no se trata de estigmatizar a nadie por su origen, sino de negarse a cerrar los ojos ante los datos. Explica que cuando en determinados barrios se disparan las agresiones, los robos violentos o ciertos delitos especialmente traumáticos, no sirve de nada repetir que la mayoría de los inmigrantes son gente trabajadora. Lo que la gente espera, dice, es que el Estado actúe con rapidez contra quienes delinquen y los expulse si no tienen derecho a estar aquí. Todo lo demás le suena a excusa moralizante. La propuesta que defiende es clara. Quien viene a trabajar, respetar la ley y contribuir será bienvenido. Quien viene a vivir del sistema o a violar las normas debe marcharse. Y para garantizarlo, reclama que se ejecuten de verdad las órdenes de expulsión que hoy se quedan en papel mojado en un porcentaje escandaloso. Defiende que, mientras no se acepte ese principio básico, hablar de integración es un ejercicio de propaganda, porque nadie puede integrarse en una sociedad que le demuestra desde el primer día que incumplir la ley sale barato. Abascal también ha querido marcar una diferencia importante entre la inmigración ilegal masiva y los refugiados que huyen de guerras concretas. Ha señalado en varias ocasiones que España siempre ha estado dispuesta a acoger temporalmente a quienes escapan de un conflicto y que eso forma parte de nuestra tradición de solidaridad, pero advierte del peligro de utilizar esa empatía justa para blanquear políticas de puertas abiertas que nada tienen que ver con el asilo y sí mucho con la ingeniería social. A su juicio, mezclar deliberadamente ambos debates es otra forma de manipulación. Se intenta hacer sentir culpable al que pide control, como si se opusiera a ayudar a víctimas de la guerra, cuando en realidad está reaccionando a años de llegadas indiscriminadas sin proyecto claro de integración. En todo este discurso hay un hilo constante, la idea de que los españoles nunca fueron consultados honestamente sobre el modelo de país que se les estaba imponiendo, que nadie les preguntó si querían que sus barrios cambiaran a la velocidad a la que han cambiado, si aceptaban que sus hijos crecieran en aulas donde a veces son minoría, si estaban de acuerdo con destinar miles de millones a sostener un sistema de acogida que en demasiadas ocasiones convierte a las personas en números y a los ciudadanos en meros espectadores. A esa falta de consulta, Abascal responde reclamando un debate verdadero, sin tabúes, sobre cuánta inmigración puede asumir España, en qué condiciones y bajo qué reglas. Sus detractores le acusan de alimentar el miedo, de señalar a colectivos, de polarizar. Él devuelve la acusación cambiando el foco. Los que han polarizado, viene a decir, son los que han convertido cualquier crítica a la inmigración masiva en un pecado moral. Los que han decidido que hay temas de los que solo se puede hablar en una dirección. Los que desde una comodidad bien protegida tachan de xenófobo a quien se atreve a describir lo que pasa en su barrio o en su municipio cuando las cosas no se gestionan bien. La fuerza de su mensaje, como en el caso de la ocupación, reside en que apela a una experiencia directa, no a una teoría. Cuando cita a los vecinos que han visto degradarse en pocos años las zonas donde vivían tranquilos, a los comerciantes que han tenido que cerrar, a las mujeres que evitan ciertas calles de noche, no está pidiendo un aplauso ideológico. Está diciendo, escuchadles, aunque lo que cuenten no encaje en vuestro eslogan. Y eso, en un clima donde tantas voces temen ser canceladas por opinar fuera de la línea, le otorga un papel de altavoz que no se limita a su electorado. Abascal plantea, en definitiva, que la verdadera elección no es entre ser solidario o ser cruel, sino entre tener una inmigración
ordenada y compatible con la seguridad y la identidad del país, o seguir entregado a un modelo que solo beneficia a las mafias, a ciertos intereses económicos y a una clase política que no soporta vivir en las mismas condiciones que exige al resto. A partir de ahí, cada cual puede situarse donde quiera, pero él ha elegido su lado sin ambigüedades, el de unas fronteras que se respetan, unas leyes que se cumplen y un pueblo que no se siente culpable por querer seguir siéndolo en su propia casa. Hay un momento cuando se escucha a Santiago Abascal hablar de inmigración en el que uno entiende que su discurso no va solo de fronteras físicas, sino también de fronteras morales. Él lo plantea con una claridad casi brutal. Un país que no se atreve a decir no cuando debe, acaba perdiendo también el valor de su sí. Si todo es bienvenido, si todo se tolera, si toda crítica se etiqueta como odio, la palabra acogida se vacía de contenido. Porque acoger, viene a decir, no es abrir la puerta de par en par sin mirar quién entra, es invitar a quien se compromete a respetar la casa a la que llega. En sus intervenciones, Abascal suele recurrir a una comparación que irrita a algunos, pero que muchos comprenden al instante. Pregunta si alguien dejaría su propia vivienda sin cerradura, con la puerta entornada, anunciando que cualquiera puede pasar y que, en caso de conflicto, se priorizarán siempre los sentimientos del invitado frente a los derechos del dueño. A partir de ahí, traslada la imagen al país entero. España, explica, no puede ser ese piso comunitario donde los que pagan la luz, el agua y la compra tienen menos voz que aquellos que decidieron instalarse sin preguntar. También habla del cansancio, una palabra que rara vez aparece en los informes pero que se respira en las calles. El cansancio del vecino que ha dejado de llamar a la policía porque siente que no sirve para nada, del pequeño empresario que se ha acostumbrado a asumir pérdidas por robos menores, de las fuerzas de seguridad que se ven señaladas cada vez que actúan con firmeza y abandonadas cuando son agredidas. En ese contexto, la inmigración ilegal masiva no es una causa única de todos los males, pero sí un factor que multiplica tensiones en un sistema ya agotado. Abascal se detiene también en un fenómeno del que casi nadie habla en voz alta: la sensación de agravio comparativo entre los españoles que cumplen con todo y aquellos recién llegados que encuentran desde el primer día una red de ayudas y acompañamiento que rara vez se ofrece con esa intensidad a los de aquí. No se trata de negar la necesidad de apoyar a quien lo ha perdido todo, sino de preguntarse qué mensaje se envía a la familia que lleva años encadenando empleos precarios sin ver reconocidos sus esfuerzos, mientras observa cómo se despliegan recursos inmediatos para quienes acaban de llegar. La respuesta oficial suele ser que no hay que enfrentar a pobres contra pobres, que los derechos no se reparten, se amplían, pero Abascal insiste en que los recursos sí son finitos y en que cada euro, cada plaza, cada hora de atención que se dedica a quienes entran al margen de la ley es un euro, una plaza, una hora que deja de destinarse a españoles que llevan años esperando soluciones. No lo plantea como una competición de víctimas, sino como un recordatorio incómodo. Un gobierno responsable debería cuidar primero de quienes sostienen el país con sus impuestos, su trabajo y su paciencia. En ese punto introduce otro elemento, la idea de lealtad. Lealtad no como sumisión, sino como vínculo recíproco. Explica que para que la integración sea posible, no basta con que el país receptor abra los brazos. Hace falta que quien llega quiera formar parte de ese proyecto nacional, respetar su historia, sus leyes, sus símbolos. Le preocupa, y lo dice abiertamente, que en nombre de una tolerancia mal entendida se estén permitiendo guetos culturales donde la ley que rige no es la española, sino normas importadas que chocan frontalmente con la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad religiosa o la propia democracia. Frente a todo esto, sus propuestas no se disfrazan de tecnicismos. Habla de moratorias a la inmigración ilegal mientras no se recupere el control efectivo de las fronteras, de expulsiones rápidas para quienes delinquen, de eliminación de ayudas para quien se niegue a respetar las normas básicas de convivencia. Reclama un cambio total en la ley de extranjería, que pase de estar pensada para gestionar hechos consumados a ser una herramienta real de selección, orden y defensa del interés nacional. Sus palabras incomodan porque rompen con años de narrativa oficial en la que cuestionar la inmigración masiva era casi equivalente a cometer un sacrilegio político. Pero el éxito de ese discurso, lo quieran o no sus detractores, se explica menos por una supuesta habilidad propagandística y más por algo mucho más sencillo. La realidad ha ido confirmando demasiadas de las alertas que se lanzaron durante años y que fueron tachadas de alarmistas. Abascal no se limita a decir no a la inmigración descontrolada. Dice también sí a una idea de país que muchos temían que se estuviera disolviendo, una España orgullosa de su identidad, que ofrece al mundo lo mejor de sí misma, pero que no está dispuesta a convertirse en un espacio anónimo donde todo vale mientras nadie se ofenda. Una España que tiende la mano a quien la respeta y retira la invitación a quien la desprecia. Una España que recuerda que la solidaridad verdadera empieza por cumplir la ley y exigir que se cumpla, no por convertir la ilegalidad en un atajo tolerado. Al final, su planteamiento vuelve a reducirse a una pregunta que podría formular cualquier ciudadano sin
sin necesidad de hablar de ideología. ¿Qué tipo de hogar queremos que sea España? Uno donde las reglas se aplican con claridad, donde la puerta se abre con criterio y se cierra con firmeza cuando hace falta, o uno donde todo se negocia, se relativiza y se esconde debajo de palabras grandilocuentes que nadie sabe muy bien qué significan. Mientras esa pregunta siga sin respuesta honesta por parte de quienes gobiernan, el discurso de Santiago Abascal sobre inmigración seguirá encontrando eco, no porque todos compartan cada una de sus palabras, sino porque muchos intuyen que detrás de sus frases más duras se esconde algo que llevan demasiado tiempo sin oír de boca de sus representantes: la promesa de que el Estado de una vez se pondrá sin complejos del lado de los que cumplen y dejará de premiar, directa o indirectamente, a quienes han hecho de la frontera un simple trámite en su camino hacia un país que nadie les preguntó si estaban dispuestos a cambiar.